estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí está. Querida Iglesia, bienvenidos a este nuevo culto virtual. Es una gran alegría estar aquí hoy domingo con todos vosotros para compartir, aunque sea en la distancia, este tiempo de alabanza a Dios. En los últimos meses, todos nosotros nos hemos visto afectados en mayor o menor medida por una situación totalmente inesperada. Esta situación ha traído la pérdida de seres queridos, una lucha atroz contra la enfermedad, la pérdida de empleo, el sufrimiento de aquellos a quienes amamos, apuros económicos, ilusiones rotas y muchas otras circunstancias. Pero en medio de todas estas difíciles situaciones, el Señor ha estado con nosotros y no nos ha abandonado. Me gustaría que leyéramos 2 versículos del libro de Éxodo. Para poneros en antecedentes, los israelitas, el pueblo amado de Dios, llevan varias generaciones viviendo en esclavitud en tierra de Egipto. Claman a Dios y esto es lo que sucede. Vamos al capítulo 3 de Éxodo, al versículo 7 y el principio del 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Pues bien, hoy quiero recordar que en medio de tiempos difíciles, el Señor ve nuestra aflicción, oye nuestro clamor, conoce nuestras angustias y desciende para librarnos. Bien sea apartando esa aflicción que tanto nos inquieta, bien sea dándonos las herramientas que necesitamos para superarla y seguir adelante. Y doy gracias a Dios por su amor incondicional a pesar de todo lo que le fallamos y porque nos escucha y jamás nos abandona. A Él le damos la gloria y le rendimos adoración en esta mañana. Vamos a pasar al tiempo de alabanza que ha preparado Matt como en las últimas semanas y vamos a escuchar también los mensajes de algunos hermanos. Buenos días a todos. Un saludo grande de mi casa a tu casa. Estos días he estado leyendo un libro de la cercanía de Dios y salió una verdad muy importante. Es que todos nosotros tenemos buenos recuerdos. Puede ser un cumple muy especial, una boda, el nacimiento de un bebé. Pero hay otro momento que es más importante aún. El momento más importante de tu vida es ahora, ese momento. No es porque es el domingo, no es porque estamos juntos virtualmente. Es porque ese momento es el único momento que tenemos. Está aquí y cuando ha pasado, nunca se puede recuperarlo. Nunca va a volver.
Y Dios está aquí en este momento. En ese momento podemos conectar con Dios. Dios extiende su mano para tocarnos y para comunicar con nosotros. Es que realmente no importa la situación en que estamos. Hemos estado en días de confinamiento, aburrimiento, tristeza, alegría, abundancia o necesidad. Pero Dios está contigo en ese momento. Y por eso Pablo nos dice en Efesios 5, mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Dios está con nosotros y por esa razón, ese momento es el momento más importante de tu vida. Que tengas buen día.
iglesia! Hola. Hola. ¿Dices hola, Olivia? Hola. Juan, di hola. Sí, Dile a hola. todos, hola. Bueno, Por iglesia, fin. pues después de muchos intentos y tomas falsas, los peques no estaban por la labor, así que pues hemos optado de hacer este pequeño mensaje, pues Vane y yo. Y queríamos compartir con vosotros un pequeño versículo que sé que va a venir bien para a todos aquellos que nos hemos sentido un pelín cansados y agotados y agobiados en todo este confinamiento, así sea que han estado trabajando en el campo de la salud y demás, o incluso teletrabajando en casa, compaginando hogar y demás. Y se encuentra en Isaías 40, del 28 al 31, y dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que mucho ánimo, fuerzas en el Señor y que, bueno, podamos salir pronto de esto y poder vernos nuevamente. Un abrazo, iglesia. Chao, iglesia. Adiós. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad, me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Es por siempre el Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré en la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder
familia, buenos días. Pues nada, es un placer poder saludaros, compartir que está siendo un buen tiempo a pesar del confinamiento y que estoy aprendiendo mucho. Y algo importante que aprendí en este tiempo es que tengo que amarme como Dios me amó, porque es como Dios me hizo. Dios me hizo desde el vientre de mi madre, Él sabía lo que había y andamos en el perfeccionamiento hasta ser como Jesús. Así que perfecto no vamos a ser nunca, pero sí podemos ser amables con nosotros mismos. Ha sido un placer poder comentaros algo y espero poder veros muy pronto. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en luz cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alma eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Buenos días, es una alegría compartir con vosotros esta mañana. Como sabéis, esta situación de pandemia ha sido una dura experiencia para mi familia y para mí. Tuve que ingresar en el hospital a mi padre y a mi madre por COVID y mi padre no salió vivo de allí, ahora ya está con el Señor. Así que primeramente lo que me gustaría es daros las gracias porque muchos de vosotros nos habéis apoyado de una manera muy significativa y de diferentes formas durante este tiempo. Y bueno, pues ha sido un apoyo valioso para nosotros. Y también compartiros pues, que durante este tiempo he estado reflexionando acerca del miedo, que es una emoción que sin duda forma parte de nuestras vidas, está presente y es normal que esté ahí. Sin embargo, nosotros podemos decidir qué poder le concedemos. De este tema nos habla un versículo que está en Primera de Juan 4:18, por si queréis buscarlo y leerlo conmigo, y que dice así: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Considero que uno de los retos de esta pandemia es precisamente este, para nosotros los creyentes, el ser perfeccionados en el amor del Padre, en aquel que está en control de nuestras vidas. Obviamente hemos de tomar medidas de seguridad y bueno, pues hacer nuestra parte, ¿no? Lo que nos corresponde en cuanto a protegernos, pero sin dejar que el miedo tome el timón.
porque si lo permitimos, viviremos lo que dice el versículo, viviremos como si estuviéramos castigados. Dice que el temor lleva en sí castigo y no creo que esta sea la voluntad de Dios para nosotros. Que la confianza en Dios y en su voluntad providencial para nuestras vidas sea la que prevalezca. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea nuestra fortaleza. Un saludo y hasta pronto. Vamos ahora a celebrar la mesa del Señor. En los versículos que hemos leído al principio, hemos visto que el Señor oye el clamor de su pueblo, que vive en esclavitud, y acude a rescatarlo. Sabemos que en la Biblia la esclavitud es un símbolo del pecado. Así que podemos decir que nosotros mismos también hemos vivido en esclavitud, puesto que hemos estado presos del pecado. Pero cuando una persona que está sometida al peso del pecado se arrepiente y clama a Dios, el Señor la oye y acude a rescatarla a través de su Hijo, a través de Jesús. Al igual que los israelitas fueron rescatados por Moisés, nosotros hemos sido rescatados por Jesús, que vino a darnos vida. Fue su sacrificio el que rompió las cadenas del pecado que nos impedían ser libres y que nos impedían tener comunión con Dios. Vamos a leer ahora las palabras del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Me gustaría invitaros a meditar unos minutos en el sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros, que nos amó cuando todavía éramos pecadores, que murió en nuestro lugar para librarnos del pecado y para acercarnos a Dios. Después tomaremos los símbolos. De la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo.
amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi labor, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, oh gracias Cristo. Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh gracias Cristo, gracias te doy Jesús. Hemos llegado al tiempo de la predicación, que hoy está a cargo de Ismael, que va a continuar con el estudio del libro de Hechos. Buenos días a todos. Me alegra mucho tener esta oportunidad de compartir la palabra con todos vosotros y a la vez también aprovechar pues, para enviaros un saludo, para confirmaros que tanto Marta como yo nos encontramos bien y que ese es también nuestro deseo para todos vosotros, que os encontréis bien en medio de las situaciones que sin duda estamos todos viviendo. A cada uno nos estarán afectando de una manera diferente, pero sea cual sea la situación, pues es nuestro deseo que estéis bien y no dudamos de que Dios está obrando en medio de cada situación, de que todos estamos aprendiendo y de que esta realidad que vivimos los últimos meses sin duda está siendo también un momento de aprendizaje. Nunca olvidaré una de las muchas lecciones que aprendimos Marga y yo en nuestro tiempo en México. Hubo un día en el que unos hermanos de la iglesia nos invitaron a comer a su casa. Nosotros podíamos intuir que iba a ser un lugar humilde, tanto por el contexto de esta pareja que nos invitaba como al identificar la dirección de donde se encontraba su casa. Pero cuando llegamos, pues la sorpresa fue muy grande, dado que la humildad que anticipábamos de esa casa pues era muchísimo más de lo que esperábamos. Es probablemente la casa más pequeña en la que yo nunca he estado. Creo recordar que era prácticamente un único cuarto que habían dividido en dos, pero realmente era una habitación. Como detalle os diré pues que no había un sofá donde sentarse y el tamaño total pues muy probablemente será inferior a la de la mayoría de vuestras habitaciones, pero aquí estamos hablando de toda una casa. Pero es que no voy a olvidar esta lección porque en la entrada de la casa había una placa que habían puesto estos hermanos y esta placa decía: nuestra casa no es muy grande, pero Dios sabe que vivimos aquí. Y creo que no voy a poder olvidar esto nunca. Nuestro Dios sabe que vivimos aquí. Por encima de la humildad de esa casa, por encima de ese reconocimiento que sus propietarios hacían abiertamente de ser conscientes de que no tenían quizás una casa muy grande o del tamaño que suele ser habitual, por encima de esa realidad que no dejaban de reconocer, estaba la tranquilidad, el contentamiento y la seguridad de que Dios sabía que vivían ahí y que eso era lo importante, que en ese momento, que cada noche, cuando apagaban la luz y se retiraban a dormir, su Dios tenía los ojos atentos a esa casa. Su Dios sabía dónde estaban sus hijos y no se iba a perder para encontrarles en medio de una ciudad enorme como Ciudad de México.
La mirada de Dios estaba puesta en esa casa donde él sabía que reposaban sus hijos. Y es que para Dios no somos un simple número. Estamos viviendo unos días en los que recibimos un bombardeo en forma de números. Hemos pasado por numerar los contagios, los fallecimientos, hablar de la famosa curva, los números del ERTE, los números de los parados, la caída de la economía que vamos a vivir, el tiempo que vamos a tardar en recuperar y, en definitiva, números, números y números. Y resulta duro además pensar que en el caso de los enfermos o los fallecimientos, pareciera que todo se reduce a un número en una lista. Qué consuelo saber que para Dios no somos un mero número, que Él nos conoce, que Él conoce cada una de nuestras lágrimas, que Él identifica cada una de las situaciones por las que estamos pasando, que somos parte de un plan diseñado por Él. Un día decidió crearnos, darnos un nombre y estar con nosotros siempre. Qué consuelo saber que aquello por lo que estamos pasando, muchas veces situaciones injustas, situaciones duras, situaciones de desconsuelo, situaciones de dolor, son situaciones en las que Dios está atento a nosotros y sabe dónde vivimos. Nada escapa a su conocimiento. Y hoy vamos a verlo específicamente en la historia de Esteban, que hoy terminamos. Historia que además nos ayuda a cerrar una sección del libro que estamos estudiando, el libro de Hechos. Si fuese una película, hoy cerraríamos la primera parte, o un libro, cerramos una sección. La primera sección del libro en la que el mensaje se enfoca en Jerusalén. Recordamos que el libro de Hechos nos muestra cómo el mensaje del Evangelio, el mensaje de que Cristo, de que Jesús es el Cristo, va a llegar a todas las naciones porque Dios quiere hacerse un pueblo que abarque a todas las naciones. Y el mensaje empieza en Jerusalén, pero llegará a todas las naciones. Y hoy cerramos la etapa en la que el mensaje se centra en Jerusalén, con la particularidad de haber sido un discurso enfocado a aquellos que habían estado oyendo hablar del Cristo durante toda su historia. Vamos a leer el texto que tenemos para hoy. Se encuentra en Hechos capítulo 7, versículo 54 hasta el versículo 2 del capítulo 8. Lo voy a leer. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. La Biblia describe a los hombres que no conocen a Cristo como ciegos, con los ojos velados y muertos, que se encuentran alejados de Dios. No sé si nos identificamos a veces con esta descripción o pensamos que únicamente aplica a aquellos hombres que viven, como muchas veces decimos, en pueblos perdidos en la selva, o que viven en países donde el cristianismo no tiene prácticamente presencia. Pero lo que vamos a aprender en este texto de hoy es que aquellos que aparentemente estaban más cercanos a Dios eran los que estaban más alejados. Aquellos que parecían tener mayor conocimiento
eran los que estaban más ciegos y que tenían los ojos velados. Tengamos cuidado con esto, porque no siempre el estar cerca del mensaje, el estar cerca de los lugares donde se proclama el mensaje, o incluso mostrar con nuestra vida o con nuestros actos que estamos cerca, quiere decir que estemos cerca. El libro de Hechos y el propio discurso de Esteban, que acabamos de estudiar la semana pasada, muestran cómo aquellos, en este caso los judíos, que habían recibido la ley, las promesas, los profetas, que en definitiva aparentemente estaban muy cerca, eran precisamente los que estaban más lejos y que no habían entendido. Eran aquellos que tenían los ojos más velados. Estaban juzgando en este momento a Esteban por haber proclamado que Jesús era el Cristo. Le acusaban de haber atacado al templo y a las costumbres de Moisés, acarreándole ello, como hemos leído, la muerte. Se encontraban completamente ciegos. Incluso el texto dice cómo tapaban sus oídos cuando Esteban proclamaba la divinidad de Cristo. Ellos estaban ciegos, pero Esteban veía a Cristo en ese momento y le conocía. Ellos estaban llenos de odio y crujían sus dientes, pero de Esteban se nos dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Clarísimamente, él ha entendido, él ha conocido y él está cerca, y ellos no. Ellos le acusaban de atacar al templo, que es un lugar, y de atacar las costumbres de Moisés, unos actos. Estaban clarísimamente mostrando que lo que les preocupaba y en lo que basaban su fe era en un lugar y en el cumplimiento de unos actos. Esto me trae a la memoria el texto de Juan 4 en el que Jesús se dirige a la mujer samaritana y en la que le dice que no en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre y que además llegará el día y adoraréis en espíritu y en verdad. Frente al enfoque en un lugar y en unos actos, Jesús le dijo a la mujer samaritana que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará. No será en un lugar y lo importante no es el lugar. Y además será en espíritu y verdad, no en hechos, no en actos, no es obras. Pero aquí los judíos están atacando a Esteban precisamente por proclamar esto, que fue lo que Jesús proclamó. Además, Esteban en su discurso ha ido repasando la historia de Israel, ha hablado de Abraham, de José, de Moisés, los grandes líderes, los grandes referentes para los judíos. Y les ha dejado claro que ellos recibieron la revelación y que tuvieron comunión con Dios sin necesitar nunca estar en el templo o en un lugar concreto. Las propias palabras de Jesús en Mateo 12:6, que son palabras para que todos subrayemos en nuestras Biblias, dicen en Mateo 12:6, dice el propio Jesús de sí mismo, uno mayor que el templo está aquí. Cristo nos dice, afirma rotundamente que Él es mayor que el templo. El templo en el que la principal función eran los sacrificios, el desarrollo de sacrificios, y en el que los principales actores eran los sacerdotes, Cristo afirma ser mayor al templo. Porque mayor que cualquier sacrificio que se realizara en el templo es el sacrificio de Cristo. Y mayor que cualquier sacerdote que oficiase un sacrificio es nuestro gran sumo sacerdote, Cristo. Además, con su muerte, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo fue rasgado por Dios de arriba abajo, dando acceso a la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo. La barrera de separación había sido derribada, dando acceso a la misma presencia del Padre a todos los hombres. El libro de Hebreos, que sin duda es un libro que debemos leer, disfrutar, releer,
y meditar en él para profundizar en sus enseñanzas. Es un libro que nos habla de cómo nuestro sumo sacerdote nos ha dado acceso, cómo su sacrificio es el único sacrificio válido y cómo todo lo que había sucedido hasta ese momento, con otros sacrificios, con el templo, con el tabernáculo, todo no era más que una figura ilustrativa de la realidad. Era un acercamiento para ayudarnos a entender la realidad, pero el verdadero enfoque estaba en la realidad, en el verdadero tabernáculo, en el verdadero sacrificio y en el verdadero sacerdote, que es Cristo. Por eso, el propio Cristo afirma ser superior al templo. Esto es lo que no estaba entendiendo el pueblo, esto es lo que había llevado a aquellos que estaban cerca, aquellos que habían recibido la ley, las promesas, que habían escuchado a los profetas, que habían tenido el tabernáculo, aquellos que estaban más cerca que cualquier otra nación había estado de la verdad, eran los que estaban más ciegos y que no habían sido capaces de entender ni de llegar a la verdad de todo este mensaje. Se habían quedado enfocados en aquello que no era verdad, sino que era más bien el camino para que llegaran a la verdad, como por ejemplo el templo. ¿Debemos entonces renegar del templo? ¿Es que está mal el templo? ¿Es algo que debemos eliminar de nuestras Biblias? Por supuesto que no, simplemente tenemos que darle el lugar adecuado. Y como dice la palabra, así como otras muchas ilustraciones de la Biblia, no es más que una guía, una figura de lo verdadero que ayudó en un determinado momento al pueblo para entender verdades superiores. Pensemos ahora en el confinamiento. Llevamos ya tiempo haciendo muchísimas actividades en casa que hasta ahora pocos hacíamos en casa, ¿no? Un gran clásico, la gimnasia, ¿no? Muchos han creado su propio gimnasio en casa. Otros muchos han empezado a comunicar mediante videoconferencia, mediante algunas de las múltiples aplicaciones que hay, a comunicar con su familia y amigos. ¿Pero es esto la verdadera comunicación? ¿Es este el verdadero deporte? Esto no es más que una muestra de lo que es el verdadero deporte o la verdadera comunicación. Si alguien no hubiera conocido la verdadera comunicación, pensemos en un niño que naciera durante este confinamiento y que este confinamiento durase años, llegaría un día en el que al final del confinamiento podría experimentar la verdadera comunicación, el verdadero deporte. Esto es precisamente lo que estaba sucediendo con el templo. Durante años, el pueblo había realizado sacrificios, había experimentado una comunión con Dios, que no era la comunión perfecta, que no era el objetivo final, sino el medio para guiarles a la verdadera comunión y al verdadero sacrificio que se produciría con la muerte de Cristo. Ellos seguían aferrados, como si no quisieran salir de su confinamiento y quisieran seguir viviendo la comunicación a través de una cámara y de un ordenador en lugar de la verdadera comunicación. Por ello, no debemos renegar del templo ni de la función que desempeñó, pero una vez que aquel que es superior al templo había realizado el sacrificio perfecto, el seguir anclándose al templo era querer vivir confinados. Por eso quiero hacerte una pregunta. Hoy voy a hacerte 3 preguntas y esta es la primera. ¿Sigues confinado en el templo? Ellos sí seguían confinados en el templo y, como hemos dicho, eran ciegos. Y por ello, cuando Esteban proclama la deidad de Cristo, afirmando incluso verle a la diestra de Dios, ya no pueden aguantar más y apedrean a Esteban. Se destaca en esta escena del apedreamiento la fe de Esteban, como también el apedreamiento es muy parecido a la muerte de Cristo, realizándose fuera de la ciudad, en la que incluso Esteban pide que no se les tome en cuenta este pecado. Y por último se destaca también la presencia de un tal Saulo que guarda las ropas. Pensando en la fe de Esteban, podemos pensar que quizás no tuvo tanta fe porque no fue salvado de ese apedreamiento. Hemos visto en capítulos anteriores cómo, por ejemplo, Pedro y Juan han sido liberados de la cárcel, cómo hemos visto escenas en las que, pese a ser detenidos, eran liberados y volvían casi que un poco en actitud triunfante ante sus hermanos en la iglesia.
¿Por qué ahora Esteban no es liberado? ¿Es que acaso su fe no fue como la de Pedro y la de Juan? Por supuesto que no, y de hecho el texto destaca la fe de Esteban. Hebreos 11 es quizás el capítulo por excelencia al que todos acudimos para leer sobre la fe y estos héroes de la fe. Pero pocas veces leemos el capítulo entero hasta el final. Quizás nos detenemos en la lista de los primeros héroes de la fe, de los que se cuentan sus actos triunfantes y de victoria. Pero si llegamos hasta el final, se habla de otros héroes de la fe que sufrieron muerte, que sufrieron persecución, que tuvieron que huir, esconderse, que fueron abandonados. Pero de ellos se destaca, al igual que de los otros, su tremenda fe. Por lo tanto, no podemos asociar que la fe o el resultado en cada circunstancia es una muestra de dónde está nuestra fe o de dónde está el poder de Dios. Ya hemos hablado en semanas anteriores, precisamente a mí me tocó en la última vez que pude predicar, hablar de la liberación de la cárcel de Pedro y Juan y de cómo el pueblo no valoró el poder de Dios por haber liberado a Pedro y a Juan, sino porque era el Dios creador del universo que estaba al control de todo, como una muestra de que si en este caso el control de Dios había sido la liberación, en otros momentos el control de Dios podría ser una no liberación o, como en este caso, un apedreamiento. No evaluemos nunca nuestra propia fe, por supuesto la de nadie, por los resultados que vemos alrededor o por el fin de las historias. Y se destacaba también en esta escena, hemos dicho, un tal Saulo, al que aquí se menciona como de pasada, y es que esto forma parte de la habilidad de Lucas, autor de este libro, como historiador además, que está narrando la historia de manera continuada, con un propósito y viendo hacia dónde va cada evento. Y en este momento está guiando el libro para cerrar una etapa e introducirnos a una nueva etapa a través del que va a ser el protagonista de la siguiente etapa. De este Saulo sabemos que era perseguidor de los cristianos. Más adelante en el libro veremos mucho de Saulo, ¿no? Del que se acabará llamando Pablo. Pero en este momento sabemos que es un perseguidor de los cristianos, con gran formación en las escrituras, un líder fariseo, y es un gran ejemplo de que el estar cerca no te libra de la ceguera. Con él se inicia la persecución que hace a los cristianos huir. Esteban pidió que Dios perdonara, que no tomara en cuenta los pecados de aquellos que le estaban matando. Y Saulo es el ejemplo de que este perdón de Dios llega y de que esa oración fue escuchada. Es el ejemplo del poder transformador del Espíritu Santo en una persona y de que nunca podemos dar a nadie por imposible o pensar que Dios no puede transformar un corazón. No es nuestra obra, es la de Dios. Por eso Él todo lo puede y no hay personas lo suficientemente alejadas como para que no puedan ser transformadas por el Espíritu Santo, ni personas tan cerca como para que clarísimamente vayan a ser transformados sin ninguna duda. En esta escena probablemente todos estamos sintiendo empatía, misericordia por Esteban, y no por aquel que guardaba las ropas durante el apedreamiento sin mancharse las manos. Pero por eso quiero hacerte la segunda pregunta. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú durante ese otro asesinato al que nos recuerda este apedreamiento de Esteban, aquel que fue tan parecido a este, aquel en el que también se pidió que no se tomara en cuenta los pecados de aquellos que estaban cometiendo el asesinato? ¿Dónde estabas tú? Iniciaba este libro con que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La persecución es el medio que Dios escogió para que su pueblo fuese testigo hasta lo último de la tierra. Y parece contradictorio. El Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, que todo lo puede, la mayor misión que jamás el hombre podría desarrollar y además teniendo a Dios detrás de ella, pues parece contradictorio que fuese así.
mediante la persecución. Quizás esperásemos más poder, dotar de capacidades y de facilidades a los cristianos, hacerles actuar como embajadores que llegan a cada lugar y son bien recibidos, aplaudidos, que llegan con muestras de gran poder que hacen que todos se rindan y les den el micrófono en las plazas para ser escuchados. Pero no fue así. Ha querido Dios que su mensaje se difundiera por unos perseguidos. Ya anunció Cristo la persecución y el rechazo del mundo. Y es que eso es el Evangelio, el mensaje de aquel que fue perseguido, humillado y rechazado. Mensaje conocido como la locura del Evangelio, llevada por aquellos que son los últimos de la sociedad. No esperes que el mensaje se extienda mediante un gran triunfo como el mundo lo denomina, pues las armas con las que nos ha dotado nuestro Dios no son las del marketing actual, sino con los dones del Espíritu Santo. En nuestro contexto actual es difícil pensar que vivamos una situación como la de Esteban. Nuestro contexto tanto de tiempo como de lugar, porque sabemos que hay lugares en los que, por desgracia, sí puede suceder este tipo de situaciones. No sé si a vosotros os ha pasado, yo sí me lo he preguntado, sobre todo también en el pasado. ¿Mantendría yo, y esta es la tercera pregunta que os hago hoy, ¿mantendría yo como Esteban mi fe en una situación en la que pudiera perder mi vida debido a mi fe? Si dependiera de negar a Cristo el ser librado de un horno de fuego como aquellos en Babilonia, ¿yo le negaría o me mantendría firme? Incluso parece inevitable preguntarse, ¿acaso si le niego, perdería mi salvación o sería evidencia de que no he creído en él? Probablemente alguna vez te has preguntado esto o en conversaciones con otros hermanos habéis hablado sobre este tema, ¿no? Quiero decirte que no te preocupes. Yo mismo pienso que quizás no mantendría mi fe hasta el final. No lo sé, no es que dude de mi fe, pero pienso que deben ser situaciones tan duras, tan difíciles, llenas de tanto temor, que no podemos tampoco certificar o asegurar que nos mantendríamos firmes hasta el final y que tendríamos el valor. Por supuesto, si el Espíritu Santo, como en este momento a Esteban, nos sostiene, claro que aguantaríamos hasta el final. Pero quizás llegásemos incluso a negar a Cristo como aquel que le negó 3 veces. Pero quiero deciros que podéis estar tranquilos. Podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que nuestra salvación no va a depender de lo que nosotros hagamos. De que el gran test, la gran prueba, la gran certificación de nuestra salvación nunca será porque nosotros logremos aguantar hasta el final en un sacrificio. Porque Dios no va a estar mirando ese sacrificio. Los ojos de Dios están puestos en aquel sacrificio de aquel que sí venció la prueba, de aquel al que se llevó a la cruz, aquel que dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Aquel que sí que resistió hasta el final y que no se echó atrás. Nuestra salvación está más que garantizada y más que certificada, porque el sacrificio que tuvo que realizarse sí se realizó. Por eso podemos estar tranquilos, de que podremos llegar incluso a negarle, podremos llegar incluso a echarnos atrás, pero no por ello vamos a perder nuestra salvación, porque está anclada no en lo que nosotros hagamos, sino en lo que otro hizo. 3 preguntas te he lanzado hoy. Quisiera que meditaras en ellas. ¿Sigues anclado en el confinamiento del templo? ¿Sigues mirando a un lugar, a unos actos, cuando eso que simplemente era un anticipo de la realidad ya ha quedado atrás? Medita en ello. ¿Qué harías si tu vida dependiese de mantener tu fe? Pues ojalá y lo hicieras, por supuesto. Ojalá y Dios te capacite
y te diera el espíritu para resistir hasta el final. Por supuesto que sí, pero ten por seguro que el sacrificio que te ha salvado ya se ha producido y aquel que tuvo que aguantar hasta el final, aguantó. Y por último, nos hemos preguntado también dónde estábamos nosotros durante el sacrificio. Miramos, quizás incluso con desprecio, a aquel que guardaba las ropas, aquel que decidió no mancharse las manos. Pero, ¿dónde estábamos nosotros durante el sacrificio de nuestro Señor? Meditemos en esto y mi oración es que podamos aprender, avanzar y seguir creciendo en la palabra. Os mando un saludo a todos. Muchas gracias, Ismael. Llegamos ya al final de la reunión de hoy, pero antes de despedirme me gustaría dar las gracias a todos los hermanos que han participado y me gustaría reconocer la gran labor que hace Valentín todas las semanas para que podamos celebrar nuestro culto como iglesia. Os dejo con un versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor os bendiga. El camino al cielo
Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás.